Bonjour à tout le monde, je suis Nadia Almazán et aujourd'hui on va parler de... Hola a todo el mundo, yo soy Nadia Almazán y hoy vamos a hablar de cosas que a todos le interesan pero nadie habla. En este episodio quiero hablar de algo que me parece muy importante desde hace muchísimos años, sobre todo por la carrera que estudio, que es Artes Escénicas Actuación. En este caso, siempre he pensado que algo muy importante es que hablemos respecto a la importancia del arte en las infancias, sobre todo por la estimulación, la inteligencia, la movilidad y un montón de cosas que considero que a veces dejamos en segundo plano para los niños y las niñas. Sin embargo, esto estimula muchísimo a su creatividad, a su capacidad de retención, a su movilidad, a la apertura, a que sean más extrovertidos y puedan hablar, a que tengan una comunicación más efectiva y sobre todo también emociones que puedan ser expresadas. Yo creo y cada vez me enfoco más, sobre todo porque, bueno, yo no soy madre, pero soy tía. La cuestión de los tabús o las ideas y clichés que se tienen respecto a las y los artistas, sobre todo porque, bueno, cuando uno llega o una llega con sus papás y les dice, oye, quiero ser actriz o me quiero dedicar al arte, lo primero que piensan es como, bueno, ¿y de qué vas a comer? Creo que es importante que comencemos a romper estos mitos y enfocarnos más a la importancia de lo que implica ser un artista en la actualidad. Claro que es importante un médico, claro que es importante un contador, claro que es importante un arquitecto, porque incluso ser actriz implica muchísimo más llegar a ser famosos, ¿no? ¿Y qué es ser famoso también? O cuál es la diferencia incluso ahora de ser un artista a ser un influencer, por ejemplo, porque hay muchos artistas que son influencers y hay muchos artistas que no son famosos y hacen un gran arte, y hay muchos artistas que son muy famosos, pero es muy interesante ponernos el cuestionamiento de decir, bueno, ¿realmente está haciendo arte o es un buen vendedor? Que incluso saber vender tu arte es todo un arte. ¿Cómo ser artista y no morir en el intento? ¿Alguna vez pensaste dedicarte al arte? Entonces está muy bueno como todos los cuestionamientos que podemos tener. Cuando eras niña o niño, ¿no te gustaba imaginarte que estabas frente a un montón de personas cantando una canción y que todas y todos estaban motivadísimos escuchando tu voz y gritando y haciendo un slam y todo? Sí, soy actriz y soy bailarina y soy escritora. Aquí está mi libro. Y esta soy yo. Cuando era niña, algo que me gustaba mucho era ver obras de teatro en la escuela. Eso me fascinaba. Yo sí recuerdo mucho mi infancia. Recuerdo muchísimo que adoraba cuando en las clases había que salir un maestro o una maestra y nos decían, saquen un dibujo y hagan un dibujo libre. ¡Fua! Y eso me encantaba. Era como, sí, un dibujo libre, voy a explotar toda mi imaginación. Y me ponía como, pu, 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 pu. Cabe destacar que siempre fui una niña muy platicadora, que siempre fui una niña muy hiperactiva porque tengo TDAH. Y siempre me paraba de mi lugar y siempre me encantaba ir a platicar con mis compañeritas y compañeritos. Y eso me trajo muchos problemas de concentración. Pero recuerdo mucho que en la primaria me encantaba la clase donde podíamos jugar ajedrez, porque teníamos clase de ajedrez en la primaria. Me encantaba el deporte. Y sobre todo me encantaba la clase de artística porque había semanas donde nos ponían a pintar, donde nos ponían a bailar, donde nos ponían a cantar, donde nos ponían a tocar la guitarra. Y eso para mí era impresionante, tocar la flauta. Me gustaba muchísimo poder hacer cosas con mis manos, con mi voz, con mi cuerpo. Me gustaba mucho ver a los actores y a las actrices dándolo todo y divertirme. Y yo siempre me enfocaba tanto que me creía lo que estaba pasando. Entonces, cuando se despedían los actores y las actrices de nosotros, pues yo les seguía diciendo por el personaje, por el nombre del personaje que interpretaban. Y era como de, adiós príncipe, adiós diablito. Y cosas así que pues es parte de la imaginación de las niñas y los niños, ¿no? Y eso me motivaba un montón, todavía más a las clases de artística. Entonces era como, ay, pues terminé de ver la obra de teatro de
el diablito con los juguetitos y no sé qué, y ahora yo voy a dibujarlo, y ahora lo voy a pintar, y ahora voy a jugar en el receso a que yo soy el diablito y ta. Y recuerdo que era muy mágico, siempre fue muy mágico poder hacer todo este tipo de cosas. Esperaba con toda el ansia el verano, porque mi mamá solía meternos a a cursos de verano, y en los cursos de verano justamente venían que la clase de teatro, que la clase de baile, que la clase de canto, que no sé qué. Y eso para mí era como, sí, era el paraíso total, porque no tenía límites y no tenía restricciones, y podía jugar y jugar y crear y crear y crear. Y evidentemente pues por mi cabeza pasaban un montón de cosas que yo no sé de dónde salían, no salían de las caricaturas. Y era como, ¡ay! Voy a hacer el dragón y voy a hacer hoy campanita. Recuerdo incluso muchísimo que cuando empecé a escribir, eso lo tengo muy presente. Me gustaba escribir frases, y hace no mucho mi hermano lo fui a visitar. Me contaba que una vez yo estaba escribiendo como notitas en la sala, y me dice que se acercó y leyó una de las tarjetitas que yo hice y que decía: te regalo mi alma. Y él me dijo: no inventes, o sea, tú tenías como 7 años, no sé, y que le sorprendió mucho que una niña de 7 años le pudiera regalar eso, bueno, que pudiera escribir eso. E incluso a mí mucho me sorprendió también, porque era como, bueno, yo estaba segura de lo que era el alma en ese entonces. Y es muy lindo, porque quizá en algún momento lo escuché y dije, bueno, es linda la palabra alma, entonces voy a escribir esto, ¿no? Mi papá solía llevarme mucho a los museos, me gustaba mucho ver las obras. Después, cuando tenía 8 años, mi mamá me metió a clases de baile, y desde los 8 años no paré de bailar. Supe que me encantaba. A los 8 años también entré a un curso de verano donde había teatro, y supe que también me gustaba muchísimo. Y después en la preparatoria fue cuando empecé a hacerlo como más contundente, porque sí era como los veranos a partir de los 8 años, y siempre me gustó ir a esos veranos. Y luego ya era como juntarse con amigos, a pequeños colectivos, y después en la prepa ya fue como más en serio, ya era más colectivos muchísimo más serios, donde ya había una paga de por medio, donde ya había que aprenderse obras mucho más largas, más contundentes. Entonces, a final de cuentas, pues yo lo seguía haciendo como hobby, ¿no? Porque me gustaba. Y luego llegó el momento decisivo de terminar la preparatoria y pensar a qué me quiero dedicar. Nunca fui buena en matemáticas, me gustaba mucho la literatura y la historia, pero no era tan buena reteniendo información. Yo siempre quería ser, pues, veterinaria, psicóloga, quería ser médico, quería estudiar antropología, filosofía, quería estudiar un montón de cosas. Y al final no me decidí. Y recuerdo muy bien que 2 meses antes de terminar la preparatoria dije, bueno, la única profesión que me puede dar todas esas cosas es ser actriz. Y ahí fue cuando supe que lo quería, creo. Después también platicando con mi hermano, porque tengo mucho acercamiento con mi hermano, porque él también tiene como muy estimulada la parte del arte. Él, recuerdo muchísimo una vez que me dijo, oye, ¿y qué quieres ser ahora que salgas de la prepa? Y le dije, bueno, pues yo creo que quiero ser médico. Y me dijo, ok, ¿qué vas a hacer? Y le dije, bueno, pues podría tener mi consultorio y a lo mejor buscar una plaza y cosas así, ¿no? Y después me dijo, ¿y qué más? Y yo, pues no sé, ganar dinero. Porque tenemos el mito y la errónea idea de que tener una profesión de alta demanda, o donde pensamos que van a ganar bien, pues nos da seguridad, ¿no? Pero luego me dijo, ok, ¿y si te dedicas al arte, qué harías? Y no se me había ocurrido. Entonces le dije, bueno, pues puedo dirigir, y puedo actuar, y puedo ser locutora, y puedo escribir, y puedo pintar, y puedo cantar, y puedo bailar, y puedo viajar, y puedo Y empecé a decir una lista, un montón de cosas que ni siquiera yo sabía que podía hacer al tomar la decisión de dedicarme al arte. Y me dijo, yo te sugiero que estudies algo que te gusta, porque aunque aparentemente no ganes lo que quieres ganar, vas a buscar la forma para ganar. Y hoy en día, con 26 años, viviendo sola, dedicándome a lo que me gusta, y siendo de profesión actriz y escritora y bailarina, puedo decir que mi hermano tenía mucha razón. Me siento muy contenta de poder dedicarme a algo que siempre me gustó, y que nunca tuve interés como por matemáticas o ciencias u otras de las profesiones que son muy respetables,
y que a la par soy muy consciente de que esta profesión también la pongo en alto como una carrera muy respetable. Creo que en este siglo y en este año es importante dejar de pensar y dejar de tener mitos respecto a las carreras artísticas, porque creo que eso ya se quedó en el Renacimiento. Bueno, incluso en el Renacimiento ganaban un poco mejor, pero creo que es importante que también reconozcamos que este tipo de profesiones son suficientes y son importantes, sobre todo por lo que pasó tras la pandemia, ¿no? Yo veía mucho una imagen circulando que decía la importancia del arte, porque ¿qué hacíamos estando en nuestras casas? Pues poníamos música, poníamos películas, ya que pues los empleos estaban suspendidos. ¿Y por qué hacíamos esto? ¿Por qué no seguíamos haciendo problemas matemáticos, ¿no? ¿O por qué no nos poníamos a hacer otra cosa? Porque el entretenimiento también es parte de nuestro cotidiano, y el entretenimiento también se estudia, no solo con las personas que son productoras o managers, sino también con nosotros que somos actrices, actores, bailarines, que producimos, o músicos, que producimos este tipo de estimulación, herramientas y salvación para el mundo, porque también es un desahogo, porque también es parte de nuestro día a día, que a veces no nos damos cuenta. Nos despertamos y ponemos música o prendemos el radio y ya le estamos dando chamba a alguien que está del otro lado, poniéndonos en la estación de radio, ¿no? Chuc, 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 chuc. O hablando, buenos días, hoy vamos a poner y vamos a mandar saludos, o si no es el radio, ponemos un playlist, y a partir del playlist también estamos escuchando a artistas que fueron niños que tuvieron sueños, o adultos que seguimos teniendo sueños y construyendo. Entonces, todo esto para decir la importancia de lo que implica tener una estimulación artística o creativa desde las infancias. Yo lo hablo desde mi experiencia, porque mi experiencia como niña con TDAH, que luego era muy complicado comunicarse, o que era demasiado extrovertida o demasiado hiperactiva y estaba de un lado a otro, y mi mamá no sabía, mis papás a veces no sabían qué hacer conmigo, y era como, bueno, métela a esta clasecita, ahora ponla a dibujar, ahora ponla a escuchar música, ahora ponla a ver esta película. Incluso viendo películas estaba así. No, recuerdo muchísimo ver el viaje de Chihiro o 101 dálmatas, así. Y yo, mamá, quiero ir a París, y saltando de un sillón a otro. Y bueno, a final de cuentas, el arte también fue mi salvación, porque muchas veces incluso nos cuesta, incluso para personas que no necesariamente tienen TDA, sino que a veces nos reprimimos desde la infancia y no nos damos cuenta. Pasamos por situaciones duras que reprimen nuestras emociones, o esta necedad adulta a veces de silenciar a los niños y las niñas. Recuerdo mucho una frase de Facundo Cabral que dice, es que no regañes al niño porque no es desobediente, es curioso. Y esto luego, pues claro, nuestro se nos olvida que alguna vez fuimos niños y niñas, y creo que es muy importante que volvamos a concientizar esto. Y hemos pecado, y yo he pecado, ¿no? Y luego sí es como, ay, callen ese niño, callen esa niña. Pero es importante recordar que no están siendo desobedientes. Algunos sí son muy desobedientes, sino que simplemente son curiosos, o que muchas veces intentan decirnos las cosas de una manera en que no saben cómo decírnosla porque son niños, y a veces les cuesta todavía identificar sus emociones. Entonces, todo eso para decir que a veces no nos damos cuenta, pero al acercar a las niñas y a los niños al arte, podemos estar salvando una vida, o muchas. Vamos a tener 3 entrevistas con 3 personitas que quiero mucho y que quiero que conozcan. La primera es Maya Almazán Milem, la segunda persona es Diego Almazán Milem y la tercera persona es Luis Almazán. Maya y Diego han tenido muchísimo acercamiento con el arte y por eso les vamos a entrevistar. La diferencia aquí es que Maya ya se ha presentado en público y quiero que escuchen su diagnóstico, qué es lo que sintió,
cómo se siente, etc. Y Diego, que no se ha presentado a público, pero que a final de cuentas él disfruta hacer su propio arte. ¿Por qué entrevistamos ahora a Luis Almazán? Porque me parece muy importante la opinión de una persona que es padre, que convive diariamente con niños, escuchar su experiencia con una hija y un hijo que está estimulando al arte. Puede consolidar este capítulo de cosas que queremos hablar, pero no hablamos. Y espero que te haya ayudado a partir de nuestra experiencia. Diego. Diego. ¿Y qué te gusta hacer, Diego? Le bonhomme de Panipis. Un bonhomme de pan de pis. ¿Te gusta dibujar? De monitos de jengibre, bonhomme de pan de pis. A ver, ¿te ayudo? A ver, La espera. tête. La cabeza. No, mira, va a ser más fácil si lo haces así. Aquí. Wow. La cabeza. ¿Qué más? Les yeux. Los ojos. La bouche. La boca. Pour les bracelets. Pour que Ahorita j'en- buscamos. Ok. Los pisitos. No. ¿Te gusta dibujar? ¿Estás concentrado? Il court vite. Il court vite. Sí, corre. ¿Y qué es, Diego? Bonhomme de Panipis. Un bonhomme de pan de pis. Un hombre de jengibre. Vamos a verlo más de cerca. Y voilà, Diego. ¿Te gusta dibujar? ¿Sí? ¿Qué más te gusta hacer? ¿Te gusta bailar, cantar? Eve. ¿Ah? Je vais écrire Eve. Vas a dibujar a Eve. Écrire. ¿Cómo te llamas? Maya. Maya. ¿Cuántos años tienes, Maya? 7. 7 años. ¿Te has presentado en público? Sí. ¿Haciendo qué? Teatro. Teatro. ¿Cuántas veces? Una. Una. ¿Y hubo mucha gente? Sí. ¿Y cómo te sentiste? Bien. Bien. ¿Y antes de participar? Cuando estaban atrás, que las estaban maquillando. Bien. ¿Sí? ¿Tenías ganas de salir? Sí. ¿Sí? ¿No te dieron nervios? ¿Un poquito de estrés? Sí. ¿Por qué te dio nervios? ¿O por qué? Porque yo no quería ir ahí, pero después yo puedo ir. ¿Y te aprendiste todos tus diálogos? Sí. ¿Sí? ¿Y tú qué personaje eras? Una reina ¿La reina de qué? de vikingos. Una reina de vikingos. ¿Y participaron más niños? Sí. ¿De qué edades? 7, 8, 9. 7, 8 y 9. Muy bien. Cuando vas a ser grande, ¿qué te gustaría hacer? Gimnasia. ¿Gimnasia? ¿Haces gimnasia ahora? Sí, Y teatro también. ¿En dónde te gustaría hacer teatro cuando estés grande? no sé. ¿No sabes? ¿Qué te imaginas? Imagínate que ya, no sé, que ya realizaste tu sueño. No es estar en un restaurante. ¿Sí? ¿Te gustaría participar otra vez en el público? O sea, delante del público, ¿te gustaría? ¿Haciendo qué? Un gato. ¿Cómo se dice? Personificando un gato, o sea, actuando como un gato. Bueno, Un tigre. ¿Y por qué un tigre? ¿Qué te gusta de los tigres? ¿Sí? y es un gato. ¿Un gato grande? Muy bien.
¿Tienes un sueño que te gustaría hacer cuando ya estés ya más grande? ¿Ya no has pensado en eso? ¿Qué te gusta hacer? Gimnasia. Gimnasia. ¿Y cuando no estás haciendo gimnasia o teatro, qué más te gusta hacer? Dibujar. Dibujar. ¿Por qué te gusta dibujar? Porque no sé. Sí, no sabes. ¿Qué te gusta de dibujar? Dibujar unos Pokémon. Pokémon. Ok, está bien. ¿Quieres mandar un saludo a toda la gente de México? Adiós. Hola, moi je m'appelle Diego et je vais dire papa et maman et le grand cuisinier et le grand faire un spectacle et maintenant et Maya et maman et papa et le grand Bueno, et le grand así como dijo Diego. attends Perdón. et le grand faire ¿Listo? là. ¿Ya puedo hablar? Attends, il est grand faire là du sport. Maintenant, il va faire un dîner. Il va fort. Il est fort. Et maintenant, c'est qu'il est qu'il est séché. Maintenant, Diego est au four à l'aider. Maintenant, il préfère il raté. C'est Maya qui enlève les cheveux. Bueno, así como dijo Diego, es muy importante el espectáculo, el deporte también, como dijo Diego. Y yo digo que para los niños es indispensable que empiecen desde muy temprano, porque eso les da obviamente mucha habilidad corporal y sobre todo también estimula mucho el cerebro, y sobre todo para niños que hablan diferentes idiomas también es muy importante Regardez. para desarrollar su lingüística, y sobre todo Maya, que hace teatro, agarrar mucha confianza en ella misma. Los instrumentos pues es mucha coordinación también. Pues yo siento que es más confianza en sí mismo. Los niños agarran mucha confianza en ellos mismos, se conocen más, conocen sus límites y pues son mucho más abiertos, más felices con el arte. Diego le encanta mucho dibujar, a Maya le encanta el teatro y la música. Attends, papa. ¿Qué pasó? Et moi, Y Diego. je suis dessiné un bonhomme de pain d'épices. Y Diego dibujó un bonhomme de pan de pis, es un... Viens, ¿Cómo se dice? regardez. Sí, un hombre de jengibre. Il va bientôt, le blanc, il va bientôt faire ça. Bueno, despídete. Au revoir. Adiós, au revoir. Adiós. Y bajo fuentes confiables yo te voy a hablar de algunos beneficios que tiene que acerques a las niñas y los niños al arte. Número 1, mejora la comunicación. Para las niñas y los niños luego suele ser difícil poder comunicar. Incluso la misma psicología lo hace cuando ponen a dibujar a los niños en sesiones de terapia. Por lo tanto, a las niñas y los niños, como apenas están identificando qué es lo que está pasando aquí, acá y acá, pues el arte justamente te ayuda. ¿No te ha pasado que luego estás bien dolido y empiezas a cantar las de Jenny Rivera? O que luego estás bien triste y empiezas a escribir así como ojalá no te hubiera sido nunca, te extraño para siempre, y cositas así? Es porque nuestro mismo ser está necesitando expresarlo de alguna manera. Y el arte es una herramienta hermosísima para poder sacar todo lo que tienes ahí y que no se quede ahí guardadillo. Número 2, mejora la autoestima. Para las niñas y los niños, cuando reconoces su trabajo, que le hiciste wow, le aplaudes, le dices que hizo un muy buen trabajo, que cantó excelente, que su dibujo está muy bonito, para ellos sí le subes un poquillo el ego, porque pues sí, los artistas sí tenemos luego mucho ego, pero le ayudas a tener confianza consigo mismo o consigo mismo. Esto es fundamental para que se sientan bien, para que se sientan seguras y seguros en su desarrollo. Dejen un poco como ser
tan introvertidas o introvertidos y comiencen a tener una mejor comunicación. 3. Impulsa su creatividad. Mientras más creativos y creativas pueden llegar a mejores soluciones. Si no están tan acercados con el arte, luego esto suele ser, tiene un vínculo muy directo con que se ahogan en vasos de agua y se enfrascan como en los problemas. Y me he dado muchísimo cuenta de esto porque tengo un amigo que se llama Ricardo, con lo que hablábamos justamente. Es que nosotros tenemos una manera de pensar donde encontramos soluciones así, y no solo es por ser mexicanos, sino porque realmente cuando eres artista buscas soluciones o tratas de encontrar las soluciones inmediatas ante los problemas. La creatividad es una herramienta importantísima. 4. Forma su propio criterio. Y esto es muy importante porque haces su voz válida. Está bien interesante, ¿no? Porque al momento de que ellos comienzan a ver un montón de figuritas, empiezan a escuchar un montón de música, empiezan a ver diferentes tipos de películas, empiezan a expresarse, no sé, un folclore, o empiezan a bailar flamenco, o empiezan a bailar belly dance. Esto le hace comenzar a conocerse y comenzar a pensar, bueno, ¿esto realmente me gusta? ¿Me gusta el teatro físico? ¿O me gusta el teatro de máscaras? ¿O me gusta el teatro de sombras? ¿O me gustan más las películas que son de terror? ¿O me gustan más las películas que son de misterio, de superhéroes? ¿Me gusta más el cubismo? Bueno, no tanto así, pero... ¿O me gusta más... tal cosa, ¿no? Entonces, las niñas y los niños comienzan a tener una introspección que no son tan conscientes todavía, pero sí comienzan a elegir y comienzan a fomentar su propio criterio y su propia crítica, porque así ellos ya ven qué les gusta, por qué les gusta y qué no les gusta y por qué no les gusta. Su voz es válida, por lo tanto es importante que cuando ellos y ellas te externen, es que, no sé, me gusta muchísimo el jazz, no le digas, no, pero ¿por qué te gusta mucho el jazz? No, esa música no lo hagas. Está formando su propio criterio y está descubriendo su propia personalidad. Esto lo tomo mucho de Olga, una amiga que tenemos que hace perforacioncitas y tatuajes y pulseritas, porque recuerdo muchísimo en su local, dice, el buen gusto no se copia, se hereda. Dale voz a tu hija, a tu hijo o a los niños, niñas que tienes cerca. 5 y 6. Ayuda a la coordinación y ayuda a la memoria. La coordinación en cuestión corporal, aprende a diseccionar, sabe mover únicamente los dedos, o sabe mover la mano, los dedos. Es importante que sepan controlar su cuerpo, que sepan su conciencia espacial, y si en algún momento no lo desarrollan tanto porque hay personas que no son muy corporales, también está bien, es parte de conocerse. Y la concentración, sobre todo, es muy importante, la concentración y la retención. Yo por mi TDA es muy difícil concentrarme, pero la contradicción del TDA también me hiperenfoco. Entonces, tanto como no hay cosas que no puedo terminar, tanto como que hay cosas que puedo terminar en 1 hora que implicaban 3 semanas. Entonces, es parte de conocernos, por eso la importancia de la... Y te voy a soltar el 7 y el 8 y el 9 de inmediato. Aprende de valores, conoce sus sentidos y sus sentimientos, y aprende de historia. Sí, porque ahorita voy a citar a mi tío, Gombrich. La historia del arte. Es muy importante que tengamos presente que el arte tiene historia, y que la historia se estudia, y que el arte también se estudia. Digo, no pasa nada si eres un artista que no estudió y que tiene el talento nato, está perfecto. Y aunque en algún momento yo dije, sí, yo no voy a estudiar la escuela porque el arte vive en mí, reconozco que actualmente es importante poner en alto el nombre del estudio del arte. Debo reconocer que he aprendido muchísimo gracias a la academia. Y también he aprendido muchísimo fuera de la academia, sin necesidad de tener un título. Pero, ¿qué te da más confianza? La verdad, operarte con un médico que tiene un título,
operarte con un médico que aprendió por fuera. Te lo dejo a tu consideración. Yo creo que aquí hay muchos puntos de vista diversos, por los cuales no voy a discutir, respeto todas las decisiones. Este es mi punto de vista, pero creo que sí es muy importante, incluso si somos autodidactas, tener fuentes confiables de información o maestras y maestros que refuercen nuestro conocimiento, no solo por lo que se aprendió por fuera, sino por las personas teóricas y prácticas que han estado siglos tras siglos y años tras años y en la actualidad siguen investigando aún respecto a lo que estamos haciendo. Si queremos que alguien nos tome tan en serio como artistas, como se les toma a los abogados, a las y los médicos, creo que tenemos que aprender a tomarnos en serio también nosotras y nosotros mismos el título de artistas. Agradezco muchísimo tu atención, agradezco mucho a nuestra y nuestros invitados y esperamos vernos pronto en un capítulo más de cosas que nos interesan pero casi no hablamos.